por ser el mensajero de su palabra en esta mañana. Es primer domingo que aquí estoy. El Señor me ha escogido para traer la palabra y le doy gracias a Dios primeramente y gracias a cada uno de ustedes. Les ponga su corazón a escuchar la palabra, ¿verdad? La palabra es palabra de Dios, no es palabra mía. Disponga su corazón. Si trae lápiz con que apuntar, apunte las citas. Y si no lo alcanza a entender, en su casa estudie lo que las citas que se van a dar y medite en la palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios siempre nos ayuda a salir adelante, a edificar nuestra alma y nuestro espíritu. En este momento, antes de empezar, quisiera orar. Amén. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, te doy gracias por este día, Señor, por el privilegio de haberme escogido en esta mañana, Padre bendito. Te pido, Dios mío, y que en esta mañana uses mis labios, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre Santo, hable a través de mis labios y que la palabra que has puesto en mi corazón salga con rema y que caiga en tierra fértil, que caiga en corazones dispuestos a escuchar tu palabra y a ponerla por obra, bendito Dios. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. En este momento me pongo en tus manos mi alma, cuerpo, espíritu y todo mi ser para que tu Santo Espíritu fluya a través de mis labios. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El tema en esta mañana se llama El pecado es un ladrón. Amén. El pecado es un ladrón, porque el pecado nos roba muchas cosas. Muchas cosas. Para empezar, este mensaje vamos a leer en Hebreos 11, 23 al 26. Si alguien tiene su Biblia, búsquelo, léalo, medítelo. A lo mejor el Señor le habla de diferente manera, ¿verdad? Cada persona nos puede dar el Señor algo diferente, pero todo es para edificar nuestra alma y nuestra vida. Gloria a Dios. Dice por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Gloria a Dios, aleluya. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de la carne. El 26, brother. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón que Dios da. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés que pasó hace muchos años, verdad? Él nació con gente pobre, pero hubo en ese tiempo una matazón de niños y a él lo echaron en un río y fue adoptado por la hija del faraón y ahí creció, estudió, fue bien estudiado, preparado, ¿verdad? Y entonces, cuando se dio cuenta que venía de gente humilde, de gente pobre, entonces él prefirió estar con el pueblo de Dios que estar con los egipcios. Hizo a un lado las riquezas materiales, lo material, porque él sabía lo que le esperaba, el galardón que tenía por delante. Así como nosotros también sabemos que si hacemos las cosas que a Dios le agrada, tenemos un galardón con el Señor, ¿verdad? Tenemos vida eterna, ¿verdad? Siempre y cuando hagamos las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Porque el pecado te roba, el pecado entra sutil, suavecito, y muchas de las veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero hay que saber discernirlo, ¿verdad? Porque el pecado te roba todo, destruye familias, destruye hogares, destruye hijos, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre en mente que el pecado nos va a traer consecuencias, ya sea, si tú eres un líder en tu casa
Y si estás tratando de dirigir lo que Dios te dio, que son tus hijos, lo más precioso, y si uno no está afirmado o haciendo las cosas que el Señor le agradan, eso puede traer consecuencias hasta con sus hijos. Y ahorita vamos a seguir leyendo lo que nos va a enseñar la palabra de Dios en esta mañana, ¿verdad? Si vamos a Salmos 51, del 1 al 3, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Ahí está hablando el rey David. Amén. El rey David en aquellos tiempos había pasado por una situación que pecó. Y ahorita vamos a leer la historia, si nos va acomodando la cita bíblica, todo el capítulo 11 de Segunda de Samuel, mi hermano Vicente. Y lo que pasa es que cuando tú pecas, el pecado no te deja dormir, te roba hasta tus pensamientos, tu mente, porque estás pensando en lo que hiciste, y más que todo que si tiene hijos, que si alguien te vio. Muchas de las veces cuando uno hace cosas en el mundo y es un hijo de Dios y lo ve algún hermanito por ahí, estaba diciéndoles a mis hermanos ayer, muchas de las veces criticamos en vez de darle una palabra de ánimo, de aliento. Y con la crítica lo que hacemos, que al hermano en vez de traerlo a la casa de Dios, se aleja más. Amén. Se aleja más. Entonces yo les aconsejo que si algún día miran a algún hermano que han mirado en la casa, dice a la hermana, no hay que juzgar. Amén. ¿Verdad? Simplemente hay que decirle, hermanito, ya tengo días que no lo veo, sería un placer volverlo a ver, ahí lo estamos esperando con gozo. Amén. Es muy diferente a que le digas, ¿qué pasó contigo? Me dijeron que el otro día te miraron por allá en un salón de baile. Se aleja más. Amén. Se aleja más. Aquí estamos en un hospital, la casa de Dios. Aquí tenemos todos los enfermos. Amén. ¿Verdad? Todos los enfermos, todos los maltratados. El pecado lo que hace, te destruye tu vida, te destruye tu corazón. Y muchas de las veces pensando que estás haciendo bien, hace uno mal. ¿Verdad? Si vamos a leer el capítulo 11 de Segunda de Samuel, lo que le pasó a David por un desliz, ¿verdad? Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Robá. Pero David se quedó en Jerusalén, se quedó el rey. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amén. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elí, mujer de Urías Geteo. Y envió David mensajero, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cuando uno está de ocioso en la casa, amén, pasan muchas cosas. Amén. Cuando uno no tiene la mente ocupada, y hay que tenerla ocupada en cosas que edifiquen, amén, que edifiquen tu alma, tu espíritu, y todo te va a salir bien. Todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu tiempo agradándole a Él. Uno de mis hermanos estuvo dando ayer como testimonio que son 24 horas del día. Tenemos que darle por lo menos el diezmo al Señor, no el diezmo de lo que damos aquí, el diezmo del tiempo, que son 2 horas con 40 minutos. Amén. Que muy pocos lo hacemos. Amén. ¿Verdad? Pero hay que empezar. Amén. Hay que empezar. Para eso es la palabra de Dios. Nos ayuda a alimentarnos, a edificar nuestra alma y nuestro espíritu.
¿verdad? Entonces tenemos que estar constantes leyendo la palabra de Dios y meditar. Eso es lo que va a hacer que no nos caigamos, que no tengamos un desliz. Porque el pecado se desliza bien sutil. Cuando menos te acuerdas, ya tienes un pie más para allá que para acá, ¿verdad? Entonces vamos siguiendo leyendo la historia de David. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo esto: estoy encinta. Entonces David envió a decirle a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. El rey David quería tapar lo que él había hecho sin que él se diera cuenta. Sin que él se diera cuenta, lo quiso mandar a dormir con su mujer para David encubrir su pecado. ¿Verdad? Ahorita vamos a ir siguiendo leyéndolo el que sigue. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Fíjense qué astuto David, ¿verdad? Por eso era rey. Por eso era rey. Que dice: si no lo pude hacer dormir buen y sano, lo voy a emborrachar. Le dio de comer y le dio de beber. ¿Verdad? Y a ver si así se va con su mujer, pero era un capitán muy leal a su rey. Era un capitán que prefería estar al batallón porque se preocupaba por la gente que estaba allá peleando. ¿Cómo voy a ir a dormir yo allá si la gente que está en guerra? ¿Verdad? Si vamos siguiendo el que sigue, mi hermano. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirarlos de él para que sea herido y muera. Fíjense, no lo pudo hacer caer buen y sano, que se fuera a dormir con su señora. Lo embriagó y no lo pudo hacer que se acostara con su señora. Imagínense el rey David cómo estaba, que no podía ni dormir. Por eso les digo que el pecado roba hasta el sueño. El pecado es un ladrón. El pecado te roba todo lo que tienes. Muchas de las veces estando aquí tienes muchas cosas porque el Señor te ha bendecido, pero te apartas y todo se te espuma de las manos. Cuando ya miras que todo se espumó de las manos, dices: ¿qué pasó? Estaba mejor como estaba antes. Y por vergüenza no se arriman a la casa de Dios. Por vergüenza no llegan. Y todo trae consecuencias, ¿verdad? Miren lo que le pasó al rey David. Vamos a leer la historia más para adelante. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo.
Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijera: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tabes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Con eso se consolaba. No tuvo remordimientos en ese momento, ¿verdad? Y en la Biblia dice que David era un corazón similar, que tenía el corazón similar al de Dios. Amén. ¿Verdad? O sea que nosotros no estamos exentos. Amén. Nosotros vamos a pasar por pruebas. Y cuando pasemos esas pruebas tenemos que humillarnos al Señor, pidiéndole perdón para que el Señor, para que el Señor pueda, como quien dice, podernos reconciliar con el Señor. Amén. Es de la única manera, pidiendo perdón. De la misma cosa, sabemos que no somos perfectos, pecamos todos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, si yo lo he agarrado por experiencia, cuando yo voy a orar por alguien, primero yo le pido perdón al Señor para que mi oración sea escuchada. Porque muchas de las veces oramos por las personas sin saber lo que hemos hecho. A veces pecamos consciente o inconscientemente, ¿verdad? Pero el Señor sabe todas las cosas. Entonces, yo siempre que son pocas las veces que oro por personas, siempre le pido perdón a Dios para que mi oración sea escuchada. Siempre antes de empezar por alguien. Porque perfecto no soy, pero trato de hacer lo mejor ante los ojos del Señor. Vamos siguiendo leyendo. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Jehová: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Todavía al que llevó el mensaje tenía que irle a alientar de las cosas. El rey mandando al mensajero, ¿verdad? A veces así queremos tapar nosotros el pecado, pero ante los ojos del Señor no hay nada tapado. No hay nada tapado. No hay nada. Entonces, sigamos. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Me sigue, hermano? Ok. Lo que miramos que fue desagradable ante los ojos de Dios. Si siguen la historia, el hijo que tuvo murió. El hijo que tuvo murió. Y lo que quiero llegar a decir, que el pecado te roba hasta tus seres queridos muchas de las veces cuando no ponemos atención a las cosas que nos están pasando. Hacemos a veces las cosas sin pensar. Vamos a leer ahorita en Lucas 15, 11 al 32, mis hermanos.
la historia del hijo pródigo. Si, yo se las voy a explicar un poquito, ¿verdad? El hijo pródigo eran dos hermanos y tenían un papá. Y uno de los dos hijos, el más pequeño, pidió su herencia. Amén. ¿Verdad? Dame mi herencia. Amén. Pensando que pues, iba a disfrutar más. Por eso les digo que el pecado se mete suavecito. Amén. Y a veces no distinguimos hasta cuando ya estamos tocando fondo. Amén. ¿Verdad? Entonces el hijo se fue a disfrutar del mundo cuando le dieron su herencia. Amén. Se fue a disfrutar del mundo, pilfarrando el dinero. Amén. Me imagino que en bares, pues en aquellos tiempos, en lugares donde había mujeres, Amén. Amén. gastando el dinero pues, a manos llenas. Amén. Hasta que lo perdió todo. Amén. Cuando lo perdió todo, ya no tenía ni qué gastar. Encontró a alguien ahí que tenía tierras. Amén. Y le pidió que si le daba trabajo. Amén. Y el Señor sí le dijo, sí tengo trabajo, pero nomás en chiqueros. Yo no sé quién conoce a los chiqueros. Los chiqueros son donde uno encierra los cuerpos. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces dijo, ahí es donde te puedo dar trabajo. Fíjense, después de tener todo en la casa de su padre, como aquí nosotros tenemos todo en la casa de Dios. Todo nos va bien, todo nos ha suplido. Hasta ahorita en mi casa no ha hecho falta nada. Amén. Siempre nos ha suplido el Señor. Y más y más ahora que lo conozco a Él. Antes, como testimonio lo voy a dar, ¿verdad? Antes yo en mi casa, cuando yo no conocía al Señor, Amén. a veces no teníamos dinero. Yo llegué a tener luz en mi casa. Ponía luz con 2 baterías. Amén. Con 2 baterías. ¿Cuál miserable me tenía Amén. el diablo? Amén. Ahora yo me recuerdo de todas estas cosas, de dónde estoy. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque no me ha faltado nada. ¿Verdad? Y yo creo que muchos pasamos aquí por esa situación. Amén. ¿Verdad? No creo que algunos, yo tengo un pasado sin Cristo y yo creo que todos tenemos un pasado sin Cristo porque no nacimos en la iglesia. Amén. ¿Verdad? Siempre hubo alguien que nos presentó al Señor como nuestro Salvador. ¿Verdad? Entonces, este hijo pródigo se fue y se gastó todo. Amén. Y ya cuando le estaban dando que a las algarrobas que le daban de los cuerpos, Amén. dijo él, estaba mejor en la casa de mi padre. Los jornaleros de mi padre viven mejor que yo, siendo él su padre siendo rico. Cuanto más nosotros que nuestro padre es rico de todo lo que, es rico de todo lo que hay aquí. ¿Verdad? Él nos va a proveer. Él nos va a proveer siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Él. ¿Verdad? Porque si estamos haciendo cosas que no le agradan, pues no creo que nos vaya a dar lo que nosotros deseamos. Amén. Antes de todo tenemos que humillarnos y pedir perdón. Amén. Para que el Señor provea lo que uno necesita. Amén. ¿Verdad? Porque si no, de otra manera no creo que lo vaya a hacer. Amén. Entonces regresó el hijo pródigo Amén. con su padre y hizo fiesta. Le hizo fiesta y su hermano que te estaba viendo con él, y mira, regresó y hasta fiesta le hiciste. Pues es que ya estaba perdido y ahora está en vida. Amén. Así es mucho el pecado. La paga del pecado es muerte. Cuando uno se sale del Señor, Amén. te mueres espiritualmente. Espiritualmente estás muerto. Amén. Porque ya puedes hacer cosas. Mientras tienes bienes materiales, tú haces las cosas malas, buenas para ti, porque la carne le gusta el placer del pecado. Y no lo vamos a negar. Uno quiere muchas cosas. Amén. Pero por el favor y el poder y la gracia de Dios, y como nosotros ya conocemos a Dios, tenemos que detenernos de esas cosas. Amén. ¿Verdad? Porque si nosotros hacemos esas cosas, sabemos que no está bien ante los ojos de Dios. El pecado nos va a destruir. Amén. Amén. Porque cuando está uno en pecado, por lo menos yo, cuando no conocía del Señor, yo vivía como perros y gatos. Amén. Yo llegaba a mi casa y peleando con la mujer. Amén. Yo tuve que tocar fondo. Amén. Tuve que tocar fondo que ahorita con mi esposa
llegaron a decirle a mi esposa que qué iba a hacer conmigo, Amén. que yo no era un hombre de bien. Amén. Amén. Para la gloria de Dios, que mi esposa nunca perdió la fe, y lo único que decía mi esposa, que el veneno se podría convertir en remedio. Amén. ¿Verdad? Amén. Tuvo fe desde el principio. Amén. Y gracias a mi esposa, gracias a la hermana Berta, a los pastores, que cuando los conocí me empezaron a hablar del Evangelio. Amén. Nunca cerré mi corazón, siempre estaba dispuesto a que oraran por mí. Amén. Nunca los corrí, Amén. nunca los corrí tampoco. Amén. ¿Verdad? Y le doy gracias a Dios por lo que ahora estoy viviendo. Amén. Yo creo que todos tenemos algo como empezamos y miramos la diferencia de cómo vivíamos y cómo vivimos. Amén. ¿Verdad? Entonces, la historia del hijo pródigo así terminó. Vamos a leer ahora el capítulo 12 de Segunda de Samuel, del 1 al 15. Esto es como una parábola, Amén. como las ponen en el Nuevo Testamento cuando leen el sembrador, cuando leen los talentos, ¿verdad? Entonces, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Amén. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Amén. Hermanos, esto está hablando ahí de que, si lo entendió, está hablando de Urías, del capitán. Amén. Del capitán cuando lo mandó a la guerra y lo puso al frente para que muriera, porque David se había metido con la esposa de él. Amén. A eso se refiere esto que estamos hablando. Si vamos leyendo el que sigue. Y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Como Natán, un profeta, fue a decirle lo que había hecho. Él fue lo que había hecho con la esposa de Urías. No tuvo compasión. Amén. Y mire lo que pasa. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y que sigue: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Así esto fuera, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto
menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Geteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Mire lo que se hace en secreto. Muchas de las veces usted puede hacer muchas cosas en secreto, como yo también. No me excluyo, ¿verdad? Y cuando hacemos muchas cosas en secreto que no le agradan a Dios, y el Señor está puesto ante los ojos de Dios, nada está oculto. Muchas de las veces hacemos las cosas en secreto y Dios nos las hace publicar en público. Y qué vergüenza da. Amén. Qué vergüenza. Quisiera decir uno, trágame tierra, ¿verdad? Porque sí, a veces es eso que si uno hace algo que es vergonzoso, ¿verdad? Que tú piensas que nadie lo supo y cuando te lo ponen delante de todos, qué triste es, ¿verdad? Sí, así ha dicho, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo ahora yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto concibiste por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Y Natán volvió a casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente, y la historia sigue, murió. Amén. Murió. El pecado siempre trae consecuencias. Cuando no es de muerte, es de enfermedad, es con los hijos. Por eso siempre, sí, yo les aconsejo que estemos bien con el Señor para poder gobernar bien la casa de nosotros. ¿Verdad? Porque el pecado es un ladrón, destruye familias. Si tienes dinero, se le hace a uno fácil y se va uno y resbala, y ya cuando no tiene uno nada, ya es tarde. A veces el Señor no nos da tiempo de volver a los caminos del Señor. Hay que aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado. Hogares destruidos. Hijos regados. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Yo a Él le doy toda la gloria y toda la honra, porque hasta ahorita Dios nos ha guardado, ¿verdad? Y esta historia que acabamos de mirar, de leer, espero que la pongamos por obra. Meditemos en ello, porque eso nos va a ayudar a nuestro diario vivir. No hay que esperar que nos pasen cosas semejantes a esas. Para eso está la palabra de Dios, para instruirnos. Ante los ojos de Dios nada está oculto. Todo está descubierto. Entonces nosotros tenemos que presentarnos al Señor desnudos y pidiéndole perdón si hemos pecado, y que nos ayude a seguir adelante. Yo estaba comentando ayer que de mi familia yo soy el único creyente. Gracias a Dios, ya una hermana, mi hermana la mayor, se está congregando en una iglesia. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y es duro, somos 10 de familia. 10 de familia, y cuando me invitan a sus casas, a las fiestas, siempre hay bebida. Y siempre hay música. ¿Verdad? Y yo acá le estaba diciendo a mis hermanos ayer que yo cuando salgo, oro, ato al hombre fuerte y le pido a Dios sabiduría y que me ayude en mis debilidades, porque la carne es débil. Muchas de las veces la propia familia es la que lo hace caer a uno. ¿Verdad?
muchas de las veces la propia familia, y hay que tener cuidado en las cosas que hacemos porque la vida no retoña. La vida se va, y si no estamos en el Señor, no vamos a ir a un lugar. Vamos a leer la última cita, por favor. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay que correr, porque si tú corres te puedes resbalar y tropezar y caer. ¿Verdad? La carrera se corre con paciencia. No porque estamos aquí como hijos de Dios y hay que apoyarnos. Si uno sube o si uno va más adelantado, lo mira más adelantado espiritualmente hablando. Ore por esa persona, no hay que juzgar. Estamos para hablar unos por los otros, no para criticar. ¿Verdad? Porque ahí puede entrar el pecado y sin que nos demos cuenta. ¿Verdad? El pecado es muy sutil. Entonces el pecado nos puede robar lo que con tanto tiempo hemos edificado, que es tu testimonio de cada uno de ustedes. Mi testimonio. ¿Verdad? Tantos años que hemos vivido para el Señor, para que por un desliz se pierda todo. Decía una persona que era que no creía en el Señor y empezó a dialogar con alguien, pero hay que pensarlo de esta manera. Si nosotros creemos en el Señor, ¿verdad? Tenemos, como no tomamos, no hacemos, tratamos de no hacer cosas que no agradan al Señor. Tenemos la vida más saludable. ¿Verdad? Si no nos enfermamos tanto. Para acabar pronto tenemos la vida eterna que los que no conocen al Señor no la van a tener. ¿Verdad? Yo les pido que meditemos en esta palabra y que la pongamos por obra, ya sea con nuestra esposa, con nuestros hijos, para que nuestro hogar prevalezca. Hay que pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder seguir adelante en nuestro diario vivir. Que el Señor les bendiga.